Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a este su programa con el hermano Horacio, cada semana trayendo una palabra de Dios. Le pedimos que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente con mucha paz, mucho amor, mucha salud, mucho discernimiento y sabiduría para que podamos seguir creciendo en su conocimiento de su palabra y de esa manera nosotros podamos seguir ayudando a otros que estén viviendo todavía en la oscuridad del pecado por la ignorancia de la verdad, la cual la misma palabra de Dios lo dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la que cada semana estoy trayendo por medio de estos videos por este canal. Le doy gracias por su sintonía, le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes y le pedimos que cada semana nosotros podamos transmitir estos tipos de enseñanza, este tipo de palabra, la cual va a ayudar a muchos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. De eso que se trata, de poder usar este medio para ayudar a las almas a que vengan al conocimiento de la verdad y que se aparten por completo del pecado y que nos unemos unos a otros, unidos. El ser humano está viviendo cada uno por su diferente pensamiento, por su diferente forma de pensar, de vivir, y no es de esa manera que Dios quiere que sus criaturas y sus hijos vivan, sino que todos vivamos unidos, y de esa manera nosotros vamos a poder contrarrestar toda artimaña del enemigo, porque de eso es que el enemigo ha venido tratando desde la creación, de destruir la creación de Dios, de dividir la humanidad, de crear caos, de traer conflicto, de traer guerra. Y ya en nosotros como seres humanos debemos de despertar y darnos cuenta que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, contra nosotros mismos, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas, contra gobernadores de Satanás que están en los lugares celestiales, o sea, celeste. De eso que se trata, mis hermanos y amigos, que nosotros podamos tener ese entendimiento y ese conocimiento de que no estamos peleando, que no debemos pelear con nosotros, sino es contra un enemigo invisible y poderoso que es Satanás. Y él es el que quiere destruir la creación de Dios. Él quiere destruir la humanidad y lo ha venido haciendo por generación en generación. Entonces nosotros, para que el mundo dé otro giro y cambie a un camino correcto, a buscar el blanco de la soberana vocación que es nuestro Señor Salvador Jesucristo, nosotros tenemos que unirnos como seres humanos, y de esa manera el mundo va a ser transformado, porque el amor todo lo puede. Usted con el amor puede conquistar el mundo entero, pero tenemos que tener esa unidad y ser compasivos, ser misericordiosos unos a otros, respetarnos, para que de esa forma la unión sea real y no sea simplemente de boca. Yo le urjo a cada uno de los que están al alcance de mi voz que tratemos de amarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, porque todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios, y Dios nos creó por un propósito, y por eso estamos aquí en la tierra, por ese propósito. Pero el enemigo ha querido dividirnos, y siempre lo ha tratado y lo está haciendo. Hasta en la misma iglesia hay división, y no debe ser de esa manera. Tenemos que despertar y conocer que el enemigo es un mentiroso, que es lo que es el padre de la mentira. Lo que hace es engañar y confundir y dividir. Entonces, si usted tiene ese conocimiento de cómo él opera contra nosotros, tenemos que despertar y podernos unirnos. Como dice, en la unión está la fuerza. Nosotros como seres humanos tenemos que pelear para que la humanidad no se siga destruyendo en el pecado, en la maldad, matándonos unos a otros por querer tener poder y por querer tener cosas materiales, lo cual todo se queda, mis hermanos y amigos. Nadie se lleva nada de este mundo. Entonces, si tenemos ese ejemplo diariamente, los millonarios no se llevan nada.
Los millonarios están completamente con su alma vacía porque están tratando de crear más dinero y creen que por el dinero van a estar bien, y no, y muchos de ellos ya se han dado cuenta que el dinero no trae la felicidad, que el poder no trae la felicidad, que lo que trae la felicidad es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Buscar su Creador, tener una coinonía, un acercamiento a Dios y venir con un corazón rendido y humillado y contrito delante de su presencia, arrepentido de todo pecado. Y Él lo va a recibir con los brazos abiertos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el enemigo ha confundido la mente del ser humano e inclusive ha usado seres humanos, los cuales lo han engañado y le han entregado el alma a Satanás. Y después que hacen eso, ya Satanás lo tiene controlado y ya no pueden dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque perdieron el alma, se le entregaron a Satanás. Y esos hombres son los que están gobernando este mundo en estos tiempos ahora mismo. Pero nosotros que conocemos la verdad, tenemos que despertar a nosotros y pedirles que nos unamos unos a otros y nos respetemos y nos amemos y nos ayudemos unos a otros. No con división, no por división de raza. Todos somos unos en Cristo Jesús. Somos creación del Dios Todopoderoso, del Rey del Universo. Bendito sea el nombre del Señor. Dicho esto, voy a hablar acerca de el conocimiento acerca del pecado. Porque por eso es que este mundo está como está, por el pecado. El pecado nos ha engañado, no mantiene en división, nos mantiene viviendo una vida desordenada, una vida apartada de la verdad, de vivir en armonía, en paz. Nos han enseñado cosas erróneas y nos han atado con vicio, con cosas materiales que no edifican al hombre espiritual, que no edifican al hombre interior. Bendito sea el nombre de Jesús. Como le dije, la enseñanza de esta semana es el conocimiento acerca del pecado. Para empezar, voy a definir el significado de la doctrina del pecado. La palabra griega para pecado es armatía, mientras que ología, cual proviene de la palabra logos, significa conocimiento o doctrina. De los anteriores podemos concluir que amartiología es el conocimiento o la doctrina del pecado. Es el conocimiento que significa la doctrina del pecado. No es necesario discutir que el pecado es una realidad en el mundo. La historia revela sus horribles efectos en guerras, disturbios y en la maldad que el pecado muestra. ¿Por qué este mundo está como está? Por el pecado. Porque hay división, hay envidia, hay egoísmo, hay confusión, no hay paz, no hay amor, no hay compasión ni misericordia hacia unos a los otros. Y es por el resultado del pecado. La conciencia del hombre era a menudo un testimonio molesto a sus propios defectos y pecados. Lo podemos leer en Romanos 2:15, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque esa es otra cosa, siempre tenemos que buscar una razón por la cual hacemos algo y no reconocemos que nosotros cometemos errores. Pero si usted reconoce que usted cometió un error y lo acepta, usted va a cambiar, usted va a ser transformado. Pero si usted busca a una persona o trata de reaccionar o buscarle una razón por qué usted cometió ese pecado, usted mismo se está engañando. Usted tiene que reconocer que falló y buscar la forma de no volver a fallar de esa misma manera. Y así usted va a empezar a crecer. De esa manera usted va a tener más conocimiento de cómo vivir una vida apartada de las cosas malas y del pecado. Pero tenemos que tener ese conocimiento y no estar justificándonos por nuestra propia concupiscencia. No, tenemos que ser sinceros unos a otros y venir delante de nosotros en un espejo y decir: sí,
yo cometí un error y reconozco que lo hice mal. Me arrepiento y no voy a hacerlo más. Y ya usted tomando ese camino, usted está ayudando a su espíritu, a su alma, a su mente, a que sea transformada y que cambie su forma de pensar y de ver las cosas diferentes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Las Escrituras hablan constantemente de su realidad. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. O sea, fuese dado a cada uno de vosotros, que ahora somos creyentes, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que reconocemos que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Señor de nuestras vidas. El problema de pecado. Una de las preguntas más complejas que viene a la mente humana es aquella con relación del origen del pecado. No puede ser negado que todos los hombres son pecadores. Lo dice claramente en Romanos, como lo leí. Esto es una verdad para toda raza y tribu en el mundo. Ni siquiera es necesario que el hombre aprenda a pecar, porque ya viene en nuestro ADN. Lo heredamos por naturaleza. El comienzo del pecado está en la misma naturaleza del hombre desde los días más tempranos de su vida. Desde que nace su niñez, a ningún niño no hay que enseñarle cómo hacer el mal, pero constantemente debe enseñársele cómo hacer lo correcto, el bien y no el mal. ¿Por qué? Porque ya está en el ADN de nosotros, ya nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y debido a eso nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Porque un niño recién nacido en los años, en los primeros 1, 2, 3 y su niñez, no sabe del pecado, de la maldad, pero empieza a hacer maldad. Empieza a controlar a los padres, empieza a buscar formas. Y él no nació con esa sabiduría, sino eso es que está en el ADN. O sea que eso es una heredad que tiene la naturaleza del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. La fuente de pecado. Entendamos claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estuvo en el mundo muchos antes que la Biblia fuera escrita. Eso fue verdad. El pecado empezó en el Edén y todavía la Biblia no estaba escrita. O sea que el pecado es mucho antes que fue escrito la palabra de Dios. Aun si la Biblia no hubiera sido escrita o si no fuera verdad, así tendríamos el problema del pecado en nuestras manos. O sea que nada nos hubiese podido quitar esa naturaleza pecaminosa. El único que la pudo quitar y que la puede quitar esa naturaleza pecaminosa es Jesucristo, porque lo hizo en la cruz de Calvario con una sola ofrenda. Ofrendó su cuerpo y su sangre. Él es el único. No hay ninguna cosa en el mundo, ni afuera de la tierra, ni sobre la tierra, ni bajo la tierra, que pueda liberar al ser humano si no es Jesucristo. No hay ningún santo, virgen, ni nada de eso. Jesucristo es el único que puede dar salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Los hombres pueden hasta culpar a Dios, como algunos lo hacen, por falta de conocimiento y decir que el pecado fue culpa suya. Pero aún así, eso no elimina el problema. La maldición del pecado todavía está sobre los seres humanos. Solamente por medio del sacrificio de la cruz de Jesús hay eliminación de pecado. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuáles son esos santificados? Todos aquellos que se arrepienten sinceramente y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted viene siendo una persona santificada, apartada para Dios. Sola ofrenda
hizo con una sola ofrenda, como lo dice. Ahora bien, solo porque Dios es el creador de todas las cosas, no quiere decir que Él sea el autor del pecado, porque eso es otra cosa. Hay muchos por ahí que creen que Dios creó el pecado, y no, mis hermanos y amigos. Dios no puede haber creado el pecado, porque Dios es un ser santo y detesta el pecado. Lo odia por completo, no lo tolera. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que el pecado y la muerte entró al hombre por la desobediencia. Por la desobediencia del primer hombre, Adán. Las escrituras, excluye completamente tal cosa leal. En Job 34:10 dice: lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios es santo, no podría de ninguna manera pecar. Él es eternamente santo, santo, santo. Dice en Isaías 6:3: y el uno a otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. No hay en él injusticia. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es justo, es el único ser santo que está sentado en su trono y controla toda su creación. Dios no puede ser tentado con maldad, ni tienta a ninguno. A ningún hombre a él tienta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso está en Santiago 1:13. Dios aborrece, detesta el pecado. Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Zacarías 8:17. A la luz de todo esto, sería blasfemia el hacer de Dios el autor del pecado, a fin que el pecado sea pecado, en el sentido que haya culpabilidad ligada a él. Debe ser un acto libre de un ser responsable, uno que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Esto es lo que se llama un agente moral libre, el cual es el hombre, porque Dios le dio libre albedrío. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, voy a hablar acerca del pecado permitido. Una de las más grandes preguntas sin respuesta de todos los tiempos ha sido: ¿por qué Dios, en su infinita inteligencia, sabiduría y poder, pudo haber permitido la entrada del pecado en el mundo? Filósofos, teólogos y científicos han luchado para resolver este problema, que obviamente está fuera del alcance de su habilidad y su entendimiento y comprensión. Quizá lo mejor que uno puede decir es que Dios permitió que el pecado entrara en el mundo por razón que va más allá de nuestro entendimiento, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ciertamente debemos entender que Dios no estaba siendo tomado inadvertidamente. Sus propósitos sagrados no habían sido impedidos, ni Él estaba tratando de salvar algo del naufragio imprevisto. Esto no es para decir que Dios planeó que el pecado, con toda su maldad y su sufrimiento, viniera al mundo. Solamente por los buenos propósitos conocidos por Él, a pesar del sufrimiento que esto causaría y el horrible precio que la muerte de su Hijo debía pagar.
Algo muy importante de notar y saber de que Dios permitió que el pecado entrara primero en el cielo y luego en la tierra. Entró primero en el cielo cuando Lucifer, el querubín más hermoso, se enalteció y desobedeció a los mandatos de Dios, queriendo ser más grande y poderoso que Dios. Y luego en la tierra, cuando vino a engañar a Adán y a Eva, los cuales también desobedecieron ellos a Dios. Y ahí fue que nació el pecado aquí en la tierra. Entonces, por esos buenos propósitos, cuales son únicamente conocidos por Él, el pecado apareció por la desobediencia de aquellos que se rebelan contra Él y contra los estatutos y mandatos de Dios. Lo podemos leer en las Escrituras, donde el querubín más hermoso y apreciado, Lucifer, fue el primero que desobedeció y se rebeló contra Dios. Pero solamente Dios sabe el por qué permitió que esto sucediera en el cielo y luego en la tierra. Como le dije, Dios es soberano y Él siempre tiene un propósito para todas las cosas. Dios permite que sucedan cosas que nosotros no podemos comprender para demostrar su poder y gloria a los hombres. El reconocimiento divino de la libre elección del hombre. Evidentemente, es el propósito de Dios asegurar para su propia gloria una compañía de seres que estén poseídos de esa virtud, que es el resultado de una victoria sobre la maldad libremente elegida. El hombre voluntariamente elige el mal, pero el hombre no puede elegir entre el bien y el mal si no existe el mal. O sea que tenía que ver el mal y el bien, para que de esa manera el hombre pudiera escoger o el bien o el mal. Y vemos que el hombre, por el ADN pecaminosa, siempre escoge hacer el mal. Y debido a eso es necesario que él se arrepienta y acepte al Salvador Jesucristo como su Señor y Salvador, porque es de la única manera que ese ser humano puede tener la comunión con su Dios creador. En estas palabras nos pueden dar parte de la respuesta del por qué Dios permitió al pecado claramente, para que el hombre pudiera distinguir o conocer el bien y el mal, como le dije, y de esa manera podría elegir entre el bien y el mal. El valor específico de seres redimidos. De acuerdo con las Escrituras, Dios no es revelado como uno de los que busca evitar o evadir los asuntos que surgen a causa de la presencia del pecado en el universo. Él podría haber creado seres inocentes, no caídos, sin capacidad de errar. Pero Dios, para demostrar su amor, compasión, misericordia, deseaba almas redimidas que fueran purificadas por la sangre del sacrificio y obtenida a un precio infinito, a la expiación de tal amor y el ejercicio de tal sacrificio, que si ha de ser juzgado por Dios, debe evidentemente ser traído a una demostración abierta de su verdadero carácter. Tal demostración no podría ser asegurada con el pecado existiendo como un evento hipótico. Tenía que hacerse concreto y probar su verdadero carácter. La manifestación y ejercicio de la gracia divina. Finalmente, y es de suma importancia en Dios, había aquellos que ningún ser creado había visto jamás. Las huestes angelicales habían visto su sabiduría, su poder y su gloria, pero nunca habían visto su gracia. No tenían ningún concepto de la bondad de Dios al inmerecedor. Por el maravilloso acto de misericordia en el regalo de su Hijo, como sacrificio por los pecadores, Él abrió el camino para el ejercicio de su gracia hacia aquellos que a causa de su pecado merecían solo la muerte, su ira, pero no podía haber ejercicio de la gracia divina
hacia el pecador o inmerecedor hasta que hubiera seres pecadores en el mundo. Para concluir, un ser humano el cual ha obtenido el conocimiento del pecado, es primordial aprender a vivir la vida nueva en Cristo, apartado por completo del pecado y consagrado a Dios, para servir en espíritu y en verdad, y también para ganar alma para el reino de los cielos, dando siempre un buen testimonio. La misma palabra lo dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que es necesario, mis hermanos, que una vez usted reconoce que ha pecado, que se arrepienta y le pida perdón. Y tenemos a un mediador delante del Dios Padre, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo, que nos va a perdonar y nos va a limpiar con su santa y divina sangre. Como lo dice claramente en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea que Dios es bueno y Jesucristo está ahí para siempre ayudarnos a que nosotros estemos viviendo en la voluntad de Dios por medio de su Santo Espíritu. Es necesario, mis hermanos y amigos, que nosotros le pongamos atención al pecado y empecemos a vivir una vida en santidad, una vida alineada a la palabra de Dios, para que de esa manera el enemigo no pueda seguir manipulando la humanidad, como lo está haciendo con el pecado, con la maldad, con la mentira, con la falsedad, con el egoísmo, la envidia, la hipocresía. Todo eso tiene que salir del ser humano y empezar a vivir una vida en Cristo Jesús, una vida nueva. Pero primeramente tienes que arrepentirte de tu pecado. Así que, amigos, si tú quieres buscar esa nueva vida, simplemente tienes que hacer esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Te pido que venga a mi vida y me ayude a vivir una vida alineada a hacer la voluntad de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame que yo pueda mantenerme firme haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú haces esta oración, amigo que me escucha, y automáticamente tú vienes siendo una nueva criatura. Tú vienes a ser salva. Ya tu pecado van a ser completamente borrados y tú vas a empezar a vivir esta nueva vida confiando plenamente en tu Señor Salvador Jesucristo y en su Santo Espíritu. Entonces ahora tú vas a empezar a vivir una vida en oración y buscar una iglesia donde congregarte para que te enseñe a buscar de Dios, para que te enseñe el discipulado, y de esa manera tú puedes empezar a entender y a vivir la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, les doy gracias por su sintonía. Por favor, si pueden darle un dedito para arriba si he sido de gusto este video. Dios nos continúe bendiciendo grande. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido hablar tu palabra por medio de las redes sociales, Señor. Permite que esta palabra no retorne vacía, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Será hasta la próxima. Bendiciones.